palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, ese será salvo. Lo que debes de hacer es creer en Jesucristo, porque Él es el Salvador del mundo. Él es quien te va a salvar a ti. Él es quien te va a salvar, porque Él es el Salvador del mundo. Así dice la Escritura: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Él es quien va a salvar al pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. También debes de creer en el Evangelio, el cual es poder. Así dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es un poder el cual te puede salvar a ti, te puede salvar, querido amigo. Tú solamente lo que debes de hacer es creerle de todo corazón a este Evangelio. ¿Y cuál es ese Evangelio? El Evangelio es el siguiente: que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Este es el Evangelio que tú debes de creer. Tú debes de creer en este Evangelio, y este Evangelio se ha ido predicando. Tú lo debes de recibir, porque es el poder de Dios para salvarte a ti. Solamente tú debes de creer el Evangelio. La iglesia está anunciando el Evangelio. Tú debes de acercarte a una iglesia y recibir el Evangelio. Lo más importante, creerle de todo corazón a este Evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado, resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio precioso. Tú debes de creer en Jesucristo, solamente debes de creerle a Él, debes de creer en el Evangelio, que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Para poder recibir la salvación de Dios, también lo que tú debes de hacer es bautizarte. Te debes de bautizar en su nombre, como dice la Escritura: el que creyere, pero también el que fuere bautizado, ese será salvo. Para recibir la salvación, tú lo que tienes que hacer es también ser bautizado, como dice la palabra. Pedro dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Bautícense, dijo Pedro, invocando el nombre de Jesucristo. Así lo dice Hechos 2:38, que debemos ser bautizados. Tú, para recibir la salvación, tienes que ser bautizado en su nombre, tienes que ser sumergido en agua, tienes que salir empapado del agua, tienes que salir lavado del agua, para poder recibir la salvación de Dios, porque el bautismo representa muerte. Tú mueres para el mundo. Eso es lo que significa el bautismo. Eso es lo que significa el bautismo. Significa muerte. Tú mueres para el mundo, mueres para el pecado, te sepultan y después tú resucitas. Eso significa el bautismo. Tú resucitas, tú mueres para el pecado, pero ahora tú vives para Jesucristo. Por eso es muy importante que tú seas bautizado en el nombre de Jesucristo, para que tú recibas la salvación de Dios. Y usted se puede preguntar: ¿pero de qué el Señor me va a salvar? ¿De qué me va a salvar el Señor? Te va a salvar de la muerte, te va a salvar del pecado, te va a salvar del infierno, porque dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Por cuanto todos son pecadores, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice otro pasaje: porque la paga del pecado es muerte. Todos los hombres, como somos pecadores, necesitamos la muerte. Pero dice más abajo que la dádiva de Dios es vida eterna, el regalo de Dios es vida eterna. Dios te está regalando la salvación. Tú lo único que debes de hacer es creer en Jesucristo de todo corazón. Debes ser bautizado y Él va a hacer lo demás. Él te va a rescatar, Él te va a redimir de tus pecados, Él te va a perdonar. Yo te invito, yo te motivo a que tú entregues tu vida a Jesucristo, que tú te apasiones para con Él, que tú le busques por medio de la oración.
Yo te motivo a que tú busques esa salvación por medio de la fe en Él, bautizándote en su nombre. Busca la salvación. Yo te motivo a que tú la busques y verás la gloria de Dios en tu vida. Yo te motivo. En el primer sermón de Pedro se bautizaron 3,000 personas. Se bautizaron 3,000 personas y fue la gloria de Dios manifestada en ese lugar. ¿Por qué? Porque 3,000 personas creyeron en Jesucristo, creyeron en el Evangelio y fueron bautizados. Ellos recibieron la salvación de Dios. Es un regalo la salvación. Es un regalo la salvación. No la desperdicies. Mi deseo es que Dios bendiga tu vida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.